Hola, buenas noches. Estamos por comenzar el quinto conversatorio en torno al arte contemporáneo que se hace gracias al auspicio del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy abrimos tema nuevo, digamos, dentro de las categorías en las que está basado este proyecto, y es ecología. Tendremos esta semana dos conversatorios, hoy con Ilana Volpinic. Hola, Ilana. Y el próximo miércoles con Ilian González. El día de hoy nos toca hablar de desecho estético y conciencia global, y me llena de gusto tener aquí a Ilana, a quien conozco hace ya algunos años y de quien me permitiré hablar someramente, bueno, de su trayectoria antes de empezar y de dar una bio breve de sus recientes disquisiciones en el arte. Ella es artista y visual y teórica. Es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa. Estudió artes visuales en la Esmeralda y la Rijks Academy. Es miembro cofundador del colectivo Tres Más, con el que ha recibido, junto con Rodrigo Viñas, la beca de la Pollock Krasner Foundation, el beneficio del Patronato de Arte Contemporáneo y de la Fundación Jumex, también el galardón de la Robert Gardner Fellowship del Peabody Museum de la Universidad de Harvard. Sus piezas y exposiciones han itinerado por América, Europa y Asia. Actualmente es investigadora y académica de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, estábamos hace poco hablando sobre lo que queríamos presentar en esta ocasión. Antes de eso, solamente me gustaría, a ver si es posible, Ilana, ya lo hemos comentado en otras sesiones, sobre todo en línea. ¿Cuál es el origen del nombre de Tres Más? Porque es interesante que, aunque es tres, entiendo que siempre es tres porque son ustedes dos y un añadido, ¿no? Que puede ser el más con Bolt, etcétera, porque no solamente es un solo colaborador, pero simple y sencillamente para que la gente supiera más o menos pues cuál es el origen. Y bueno, también me permito destacar que en general lo que ha hecho este colectivo es tratar en relación a el desecho con una impronta importante en lo que viene a ser pues en esta era reciente, el problema con todo aquello que llamamos basura y que de pronto pues tiene distintas connotaciones, usos, reciclajes. Y bueno, vamos a profundizar en este sentido con respecto a eso. Entonces, pues adelante, Ilana, ¿qué quiere decir tres? Muchísimas gracias por la invitación y por la consideración. Bueno, tres en realidad es un poco un reto, digamos, o una propuesta de estas que tratan de desencajar las cosas un poco porque creemos fielmente que uno más uno es tres, ¿no? Que siempre la suma va multiplicándose y no solamente se va sumando, ¿no? Porque entre más personas estén involucradas y más miradas estén compartiendo, se va multiplicando la visión, ¿no? Hasta que se vuelve totalmente diversa y plural. Entonces siempre somos tres porque casi siempre tenemos algún proyecto donde alguien más participa y porque además es eso, es algo que se va sumando constantemente. Ok. Y quedamos en que íbamos a hablar de varios proyectos recientes tuyos, independientemente de traer a colación los presentes o los futuros.
de una vez les animo a todos los que van entrando a que si tienen preguntas utilicen el chat y vayan poniendo las preguntas. La idea de esta reunión es que sea un conversatorio en donde ustedes puedan interactuar con el invitado. Y primero que nada vamos a hablar de un proyecto que se llama Torres del Silencio y que tuviste la oportunidad, junto con tu colectivo, de realizarlo en Lima, Perú. Y me puse a verlo tal y como me mencionaste que lo hiciera. Tengo una pregunta, ya luego me la dirás, pero antes que nada, hay algo que me llama mucho la atención, ya lo describirás con imágenes compartiendo la pantalla, que esto que comentabas del río que divide la ciudad de Lima, me recordó mucho a un documental que se hizo sobre PJ Harvey, uno que se llama A Dog Called Money, no sé si lo has visto y si no, bueno, lo pondremos en los highlights de la información del conversatorio. Y ella, bueno, es como una itinerancia entre varias ciudades, pero habla justo de que Washington está dividido por un tren, efectivamente, en donde se divide la ciudad entre la gente que es, bueno, Washington, D.C., ¿no? O sea, la que tiene poder adquisitivo y la que no. Y en este caso, y con este avistamiento que hay, me imagino, pues a través de alta tecnología, de un dron, lo que sea, es muy, muy, muy impresionante lo que tú me habías dicho y cómo divide este río a la ciudad entre pobres y ricos, tal cual, ¿no? Y la otra cosa que me llamó la atención, que no lo dudo, ¿no? Ahora lo comentarás, pero bueno, ya comentarás también qué clase de especies animales estaba dedicado, y no había avistamiento de ellos volando y, bueno, más bien quedándose en la ofrenda. Pero mejor cuéntanos tú y si quieres compartir pantalla para que la gente eh, más o menos sintonice con esta pieza que vas a describir. Sí, muy bien. Pues, a ver, les voy a contar un poco sobre lo que implicó este trabajo. Primero quiero darles un poco de contexto porque Torres del Silencio es una pieza efectivamente que gira en torno al río Rímac, que fue parte de Espacios Revelados Lima. Y digamos que, como bien lo dice su nombre, Espacios Revelados es un festival, digamos, que lo que está haciendo es tratar de develar distintos espacios públicos que han sido pues escondidos o olvidados en distintas ciudades de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, se nos invitó al colectivo de, fuimos artistas invitados y en particular nos pidieron los curadores que trabajáramos sobre el río. Les interesaba mucho nuestro punto de vista porque, como bien dijiste ya, somos un colectivo que nos dedicamos a investigar lo residual, y si hay algo muy fuerte que está sucediendo con el río Rímac es que está cargadísimo de residuos. Está tan cargado de residuos, que pareciera que es una cloaca, ¿no? O muchísimas personas con las que hablamos, que es una parte importante del trabajo de campo previo, digamos, nos hablaban de un río muerto, de un río cicatriz, de un río apestoso. Y también a nosotros se nos imaginaba mucho un río, o sea, como una nostalgia por un río que está como casi en estas monografías de qué es un ecosistema y que ya no existe casi en ningún lugar del mundo hoy en día. El reto fue muy grande pensar en esta idea de un ecosistema neuroresidual. ¿Por qué neuroresidual? Porque el agua, a diferencia de algunas otras cosas, aunque creo que cada vez menos, pero el agua es el extremo máximo de la interconexión, de la fluidez, de cosas que no se pueden separar, porque el agua las está moviendo por todos lados, ¿no? Y entonces por eso nos gustaba pensarlo como un ecosistema neuroresidual, en donde iban apareciendo lentamente conforme íbamos investigando más y más conexiones.
¿no? Y esas conexiones eran rizomáticas, interconectadas y bastante complejas. Pero lo que nos estaba sucediendo es que en época de COVID, visitar el río era una cosa verdaderamente difícil y siempre tuvimos que verlo desde lejos, porque además el río está, pues no está tapado, digamos, como los ríos de la Ciudad de México que conocemos. Es un río que todavía sigue abierto al cielo. Esperamos que se quede así, aunque esté en condiciones medio pobres, ¿no? Pero sí está amurallado, ¿no? Por un lado hay una muralla, por otro lado hay, al menos en la parte central de Lima, ¿no? En el otro lado hay una autopista, y entonces, o sea, verdaderamente es un río que está escondido, o como varios nos dijeron, a espaldas de Lima misma, ¿no? O sea, como algo que no se quiere realmente ver. Y lo que nos sucedió, aquí pueden ver una antigua postal del RIMAC intervenida. Pero bueno, ahí se ve un poco esta noción del muro, ¿no? Pero una vez sentados sobre el puente Balta, observando en esas largas y profundas observaciones que hacíamos, vimos un buitre, o sopilote, o como le llaman los peruanos, y les llamaré de ahora en adelante, son los gallinazos. Un gallinazo devorándose una cosa negra ahí en el río que no sabíamos qué era. Y en ese momento fue como un cambio de visión, un cambio de lentes, en donde nos dimos cuenta que el río no era un río cicatriz y que no estaba muy lejos de estar muerto. Digo, eso ya lo sabíamos, ya habíamos estudiado las bacterias coliformes que estaban ahí flotando gracias a la materia fecal, que es un gran drenaje, como muchos de los ríos que conocemos en este mundo. Eh, pero aquí vimos una cadena de sucesos alimenticios que nos llamó mucho la atención. Entonces, como buen proceso de arte basado en la investigación, empezamos obsesivamente a investigar todos los aspectos sobre los gallinazos, desde su posicionamiento antes de la escultura, antes de que llegaran a conquistar, o sea, con todas la cultura Ishma y las culturas que estaban, digamos, ocupando el espacio antes. Y nos dimos cuenta que siempre fueron muy importantes, ¿no? Fue cuando llegaron los españoles que empezó a cambiar esta concepción a estas aves, pues, de mal agüero, Sí, carroñeras, oportunistas, sucias, ¿no? sí. Negras además, ¿no? Que además hay una connotación respecto a todas las aves, como por ejemplo, incluso desde el cuervo hasta el zánate en México, que es en la ciudad, ¿no? Es endémico y que es como un equivalente de la ardilla porque está siempre en busca de comida, ¿no? Pero que a la gente realmente asusta, sobre todo porque es un ave oscura, ¿no? Que independientemente de si se haya mimetizado como el resto de las aves, ¿no? Las pequeñas tórtolas y lo que hay aquí, se vuelven grises en tanto se camuflan con los matices que imperan en la ciudad, ¿no? Exactamente, y además es negra y arrugada, ¿no? O sea, Sí, ya, y como yo. carroñera. Y carroñera, ¿no? Entonces, pues sí, es un ave. De hecho, una de las cosas que descubrimos es que inclusive dentro de la comunidad de ornitólogos es una ave bien poco estudiada, Ok, ¿no? Es de las menos estudiadas, justamente porque no es esta pop star de ave de múltiples colores que todo el mundo quiere ver, estudiar y estar cerca de, ¿no? claro. Tampoco es el Entonces, en cóndor ese andino, ¿no? Que aparece en monedas, en escudos. No, no es eso, es más pequeña, en fin, claro, y además el cóndor pues es un gallinazo también, solo claro, que es un gallinazo enorme, es la misma cosa pero en grandota, solo que sí, claro, tiene otra historia detrás, ¿no? Entonces empezamos a estudiar junto con Leti Salinas, pues toda la historia, bueno, todo el comportamiento, la forma en que socializan, digamos, nos metimos muy a fondo en términos anatómicos, etológicos, biológicos, a estudiar a los gallinazos y tuvimos la suerte enorme y el honor de trabajar con Leti Salinas, que es la eh,
jefa del Museo de Historia Natural, del Museo de San Marcos, ahí en Lima, y bueno, da la casualidad que es ornitóloga y que además tiene un proyecto con gallinazos y los quiere un montón, ¿no? Entonces, en conjunto empezamos a echar a andar una conversación increíble en donde creo que tanto para ella era emocionante el proyecto y lo que estábamos proponiendo, como para nosotras aprender un poco más sobre la historia de los gallinazos. Podrían aquí colgarme 6 horas hablando de su comportamiento, de las colonias que hay, de cómo se reconocen, de cómo son aves contemplativas. Tienen unas cualidades increíbles, ¿no? Que no podríamos imaginar. Pero entonces justo lo que queríamos era rendirle un homenaje al río, pero sobre todo a los gallinazos por ser las aves que cumplen el ciclo de, de limpieza que dejamos nosotros, los humanos, atrás, ¿no? Estas aves se encargan de comerse todo lo que no nos queremos comer. O sea, es como una paradoja bien interesante, ¿no? Se encargan de comerse todo eso que no queremos ya nosotros, pero al mismo tiempo las despreciamos, ¿no? Pero ellas cumplen un ciclo bien importante. De hecho, en Lima habían calles que se llamaban el Gallinacito, por ejemplo, en donde ponían los desechos orgánicos para que se los comieran los gallinazos, ¿no? Entonces, nos parecía importante rendirles un homenaje a estas aves que en Lima son como si fueran palomas en cualquier otro lado, ¿no? Están en todos lados, nadie las ve, nadie las pela, más bien las ven feo, las quieren sacar. O sea, que hay una cosa ahí siempre sucediendo con los gallinazos, ¿no? Ok. Entonces decidimos recopilar, digo, la historia obviamente se puede desentrañar más si cualquiera de las personas presentes le interesa hacer más preguntas, interrumpan por favor, porque cada una de estas cosas que estoy narrando tiene muchos hilos de donde jalar. Pero bueno, acabamos recopilando 150 kilos de carne de un mercado de reciclaje y de restos de otro mercado para hacerles una ofrenda. La selección del lugar fue complicada y ahorita nos metemos un poco a ese aspecto que ya habías hablado tú de los dos lados del río Rímac, ¿no? Entonces, Espacios Revelados Lima tenía en uno de los lados, del lado del Rímac, que se llama, digamos, el centro histórico, y del otro lado el Rímac es el barrio más, es mucho más pobre, pues varios emplazamientos distintos en donde algunos otros artistas en otros momentos hicieron sus propias intervenciones. Pero uno de esos lugares era la fábrica abandonada de Bacus, y en esa fábrica, esa es la fábrica más alta de toda la comarca. Todos los edificios de esa zona pues son más o menos coloniales, pero más o menos recientes, pero todos son de 2, 3 y a lo mucho 4 pisos, y esta ex fábrica o fábrica abandonada tiene 12 pisos. Entonces proporcionaba un mirador increíble que además daba directo, podías ver directo al otro lado del río, a la Casa de la Literatura, que es un lugar emblemático eh, limeño, y en el cruce de estos dos encontramos el techo perfecto para colocar la ofrenda. La ofrenda tenía que estar en un lugar lejano a donde estaban todos los observadores, porque pues son muy, con muchísima razón, pues son muy sospechosas y no son muy confiadas los gallinazos de nosotras, ¿no? Sí. Entonces, si ven interacción humana, definitivamente no, o sea, no hay manera que vayan a bajar, ¿no? Entonces tuvimos que hacer la ofrenda de noche con ciertos colores, con cierta disposición para que no se asustaran, y después desaparecernos un par de días para que pudieran bajar. Ok. Entonces aquí podemos ver un poco la disposición, ¿no? La Torre Bacus, aquí del lado de mi lado derecho, no sé si es el lado derecho de ustedes también. Sí, sí Ay, es. ay, ay. Aquí en el centro está el techo de la Policía Nacional del Perú, que es donde estaba la ofrenda, y esta es Casa de la Literatura, ¿no? Pusimos también telescopios en Casa de la Literatura para que pudieras ver de cerca la ofrenda.
y también ver todos los gallinazos que habitan, sobre todo las orillas del río, habitan muchísimo. Aquí en la parte de abajo, donde se ven unos árboles, hay una gran colonia de gallinazos y también se posan en muchísimos de los techos de la zona. Entonces, colocamos andamios en estos dos lugares, un poco con la intención de generar cierta sensación de vulnerabilidad y fragilidad cuando estuvieras ahí arriba, ¿no? Porque cuando estás en un techo te sientes todavía en tierra sólida, ¿no? Te estás sosteniendo el edificio, pero una vez que estás arriba de un andaño, arriba de un techo, la sensación cambia mucho, se siente mucho el vértigo del aire, de la altura, y queríamos un poco emular como este punto de vista de los gallinazos y también esta sensación de estar como más en el aire, con un poco más de fragilidad. Además de que en Lima nunca llueve y entonces y no usan los techos en general, entonces para nosotros era bien importante como ofrecer este punto de vista, como también como de gallinazo, ¿no? Desde arriba. Estas son unas sillas que eran unos miradores individuales para sentarse a contemplar, igual que los gallinazos, las aves y la ofrenda. Estas son codiseñadas, bueno, fue una contribución de Augusto Ortiz de Ceballos, un arquitecto increíble limeño que participó también en el proyecto. Y esta es la fábrica Bacos, ¿no? Entonces el andamio estaba en el piso 12, digamos, y podía subir un piso más, estar, digamos, más a solas contemplando. Y como pueden ver, arriba de la torre de Bacos hay un gallonazo, ¿no? Porque también habitan, les robamos su casa por unos días, ¿no? Aquí lo Tú pueden me ver. comentabas en la plática previa que tuvimos que la torre de silencio implica algo en relación con el zoroastrismo que me parece muy interesante traer a cuenta ahora que estás enseñando las estructuras de las que constaba la pieza. ¿Podrías más o menos comentarnos por qué fue que llegaron a poner ese nombre que ay, es muy fuerte, ¿no? Tiene una, como acabas de decir, un dejo de nostalgia, no sé, yo me gustaría más bien también que tú lo comentaras, por qué fue que finalmente se decidieron por ese nombre. Pues una de las cosas que empezamos a investigar, entre tantas otras, fueron todos los rituales que hay alrededor de los gallinazos, ¿no? Y encontramos, hay varias, ¿no? También existen el llamado Sky Burial, pero el zoroastrismo tiene una tradición increíble en relación a los gallinazos, y es que construían estos emplazamientos, casi siempre eran torres circulares, en donde se colocaban a los muertos, ¿no? Y la intención de colocar a los muertos en estas torres, llamadas torres del silencio, es que se completara el ciclo de vida a través a través de ser comido por un gallinazo. Eso era importante porque digamos que el gallinazo lo que hace es evitar que contaminemos el mundo. Si Claro. eres cremado, si eres enterrado, si embalsamado o cualquier otro método, digamos, bien, los zoroastristas creen profundamente que estás contaminando la tierra, ¿no? Ujú. Y sobre todo no se libera el espíritu tampoco, ¿no? Entonces, que te devoren los gallinazos completa el ciclo y libera tu alma, ¿no? Y entonces Exacto. ajá, entonces como que las torres del silencio en ese sentido son una gran ofrenda a estas aves, pero además con nosotros mismos, ¿no? O sea, qué maravilla pensar que tu cuerpo va a acabar siendo más bien alimento directo para otro ser que está en este proceso constante de limpieza terrestre, ¿no? Entonces, por eso le llamamos torres del silencio y de alguna manera, eh, pues estos tres emplazamientos eran como tres torres del silencio que estaban diseñadas para sentarse a contemplar y a reflexionar sobre qué implican estas aves. Ok. Ujú. Yo les recomiendo en realidad que la verdad mejor lo vean con sonido, pero es nada más por si acaso después no lo ven. Bueno,
La verdad es que aquí pueden ver un poco como el proceso que fue esta labor de montar. Fue un festival de solamente 5 días, pero en fue una práctica muy transformadora, ¿no? Voy a hablar un poco, el video siempre, durante al menos 1 año y medio después de hacer la pieza, es- estuvimos y todavía estamos llorándola profundamente, ¿no? Llorándola no porque sea una mala pieza, sino porque nos transformó profundamente la práctica, porque creo que si bien nuestra aspiración era ser pepenadores en algún momento de nuestra trayectoria, ¿no? Y digo que no, nunca logramos ser del todo pepenadores, porque los pepenadores tienen un conocimiento y o sea, ya quisiéramos nosotras, las siempre mortales de tres, tener las habilidades que tienen los pepenadores, ¿no? Entonces, no llegamos a ese potencial, pero creo que aquí se transformó profundamente en una práctica que tiene que ver con una ritualidad, no sé cómo llamarle, no quiero ponerle un nombre en este momento, ¿no? Pero creo que ha cambiado nuestra perspectiva sobre qué significa trabajar con lo residual, ¿no? Porque si bien habíamos trabajado ya con formas de vida, nunca habíamos trabajado con formas de vida tan grandes, ni tampoco con ex formas de vida como lo que están viendo, ¿no? Entonces, aquí está la apuesta pues no sé si se pueden imaginar a qué huele eso, pero bueno, si no se lo pueden imaginar, pues huele muy fuerte, ¿no? Gustavo nos encontró tres, o sea, fue muy, además muy paradigmático, ¿no? Encontró una chancha que se había muerto y que no era comestible y que estaba embarazada, y cuando la abrimos y sacamos los restos de la chancha, habían tres fetos de, Ay, ajá, o sea, tres lechoncitos muertos, ¿no? Que fue sí. parte de la ofrenda. Entonces, para nosotros eso también fue muy representativo, ¿no? Entonces, aquí está la ofrenda, ese puntito negro que está pasando enfrente de sus ojos, es la ofrenda ya puesta, ¿no? Ya está pasando por abajo de la pantalla. Y aquí está, a lo mejor pueden aquí apreciar el tamaño de la fábrica Bacus, ¿no? Que era una fábrica de cervezas. Digamos que la fábrica Bacus fungía como una especie de mirador hacia el edificio donde estaba la ofrenda. Quiero entender eso, ¿no? Que Exactamente. además el edificio donde estaba la ofrenda, digo, cabe enfatizar, aunque ya lo mencionaste, era el edificio de la policía, lo cual tiene Eh, un cierto dejo, ¿no? Peculiar. sí, 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 o sea, es algo que solamente en un lugar como Lima, yo creo, se hubiera logrado, ¿no? A mí me parece Claro. fascinante, la verdad fascinante que la gestión de espacios revelados haya logrado como negociar ese espacio. O sea, yo no veo ningún otro lugar donde una policía nos deje poner 150 kilos De de desechos vísceras y orgánicos, de de, vísceras. claro, Ajá, sí. exacto, ¿no? Y sí intervinieron, o sea, sí encontraron que tarde que temprano los gallinazos bajaron a la ofrenda. Eh, pues es que esa fue la cosa increíble. Antes de llegar a ese punto, nada más les cuento rapidísimo Sí. lo que están viendo, que son todos los pisos distintos de la fábrica estaban intervenidos con partes de la investigación, de las imágenes que habíamos encontrado, sí, muy al estilo como esta toma de fábrica abandonada, toda la investigación tirada en el suelo como si fueran folletos abandonados, que la gente podía llegar y agarrar, ¿no? Y entonces habían diagramas este es un diagrama, por ejemplo, de nuestra intervención, las imágenes que encontramos, etcétera. ¿Y qué pasó? Me voy a saltar mucho el video para que les den ganas de verlo después. Sí, lo pondremos Bien. en los links. Exacto. Y ahí está la ofrenda 3 días después. Y pues fue, creo que una sorpresa importante, una cuestión bastante peculiar, pues, y transformó la pieza también profundamente, pues darnos cuenta
que no iban a bajar. Eso lo supimos desde el día, prácticamente desde el primer día del festival, que ya no iban a bajar, porque si no bajan al tercer día, es muy difícil que bajen. ¿Y No, cuál eso. es la razón? O sea, ¿cuáles se creen, se presuponen las razones por las que los gallinazos no bajarían? Bueno, justamente lo que decidimos hacer con la pieza es como un experimento de lo que se llama en inglés citizen science, Sí, sí, ciencia sí, ciudadana. sí. Hicimos esa imagen del folletito que ya no me detuve a ver hace rato, pues diseñamos un como cuestionario participativo en donde dábamos ciertas pistas para pensar sobre qué se estaba viendo, qué se estaban viendo los gallinazos que estaban, y con una pregunta central que era, ¿crees que van a bajar o no van a bajar a la ofrenda? ¿No? Y se armaron un montón de discusiones. La pieza fue en ese sentido muy bonita porque se armaban grupos de personas discutiendo de por qué, si sí iban a bajar o por qué no habían bajado. Y la teoría más acertada quizá fue de un pajarólogo, le digo pajarólogo porque él mismo no se considera biólogo, Ni más ornitólogo. bien ni ornitólogo, Ajá. entonces se decía pajarólogo, que decía, mira, es que fíjense bien, del lado izquierdo de la cancha de la policía hay digo, del lado izquierdo del techo, abajo hay una cancha de fútbol rápido. Del lado derecho está un estacionamiento, ¿no? Los policías, como son, pues no quieren que los gallinazos les estén cagando su cancha ni sus coches. Entonces, seguro que les pusieron veneno en algún momento de la No, vida. Y entonces, como los gallinazos no son tan nada idiotas, tontos, claro. pues ya no bajaron, ¿no? Y entonces nos pareció la teoría más acertada. Hubieron muchas otras teorías, ¿no? Pero nos parece la teoría más acertada. Entonces, pues después fuimos a hablar con el comandante Estrella, que nos ayudó muchísimo a armar todo esto. Y le dijimos, ya, comandante, díganos, en algún momento envenenaron aquí a los gallinazos, ¿verdad? Y nos dijo, no, 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 ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Bueno, no decimos que ahora, no decimos que ahora, a lo mejor en otro momento. Entonces, eh, pues entre una plática con él y otros colegas y demás, bajó y después subió y dijo, bueno, a lo mejor hace muchos años sí los envenenaron, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces, bueno, son inteligentísimos, o sea, son seres súper inteligentes, súper contemplativos que, pues claro, no bajaron porque sabían que en ese techo habían problemas y porque también, pues nos dimos cuenta que fuimos muy, Ingenuos en ese sentido. no le voy a llamar ingenuos, Ajá, naives. Ajá, no, no es peor tampoco. todavía, o sea, como nos creímos que sabíamos un chingo, ¿no? Claro, Y los gallinazos nos dijeron, "Ay, ¿ustedes creen sí, que nos conocen? ¿Ustedes creen que algo saben de nosotros? Pues están bien, pero bien mal, ¿no? No claro. somos muchísimo más de lo que imaginan y por eso fue una experiencia transformadora, porque viéndolo desde otro lugar, y lo platicábamos mucho con varias personas muy cercanas, pues los gallinazos nos dieron la oportunidad de devenir gallinazos un día, porque no sé si alguien que esté escuchando acá se puede imaginar qué es limpiar. Bueno, ni siquiera yo ya me lo puedo imaginar. 150 kilos de carne pútrida Ujú. que lleva 5 días cocinándose al sol y que, o sea, estaba lleno de larvas, de como unas especies de bichos negros. O sea, había Sí, que se ven en el video, de hecho. Ajá, ajá, sí, se ven. Hay que poner atención, pero se ven. Habían miles de millones de larvas y eso olía como pocas cosas he olido en mi vida, ¿no? ay, Y ajá. entonces levantar eso bajo el sol de 38 grados eh, para Uniformada recopilarlo. además, ¿no? Con triple ropa. Claro, porque pues ya estaban las cosas muy putrefactas, ¿no? Entonces, la verdad es que nos dieron la oportunidad de hacer su chamba un día
y nos dieron también la oportunidad de quitarnos ciertas máscaras de nosotras mismas, ¿no? Porque fuimos muy ingenuas pensando que porque les íbamos a poner un banquete iban a bajar, porque son oportunistas. Hasta nosotras pensamos en algún momento que son oportunistas, lo van a ver comida gratis, van a bajar, ¿no? Claro, Y no, no es tan sencillo, ¿no? Entonces no son ni tan oportunistas, ni tan necesitadas, ni nada, y tampoco están nada más a la espera de ver qué se muere para atacar. Todas esas son cosas que son mitos y sí. que obviamente fueron un encontronazo con toda nuestra cuerpa muy profundo, ¿no? Muy profundo, muy fuerte, muy transformador. Fue una cosa increíble. Y esto también advierte una parte que me parece interesante en términos de lo procesual y de que a final de cuentas el carácter performático de la pieza empezaba y acababa en ellos, ¿no? Y que como buen performance también, pues se ponen las condiciones generales del juego, pero nunca se sabe en qué va a acabar, ¿no? Exactamente. Y esto fue radicalmente fuerte en consonancia con todo lo que acabas de mencionar alrededor de la ciudad que hoy es Lima, ¿no? Y que por otro lado, también estaba pensando después de que hablamos tú y yo, y a diferencia de todos los ríos que en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y demás ríos en el resto de la República, pues que han sido entubados, ¿no? Y que hoy por hoy yo sé de pocas ciudades, pero bueno, con una capacidad, por ejemplo, Seúl, Corea, que pues ya está poco a poco sanitizando los ríos que quedan, pero bueno, claro, pues tendrías que tener la economía de Corea para poder hacer eso, ¿no? O sea, aquí hay un punto también en relación con, y que es lo interesante de la pieza, con no solo rehabilitar esta clase, digamos, de zonas que también están vivas y en donde en muchos países ya comienzan a incluso a tener un carácter de jurídico como persona, ¿no? En su defensa de él y de las comunidades que están alrededor, sino también incluso pues de rehabilitar nuestras conciencias alrededor de eso, porque como bien hablábamos, ¿cuánto costaría, no? Otra pieza que también me acordé, bueno, dos cosas, o sea, lo que Zizek dice respecto de echar nuestra basura dentro de bolsas opacas, por lo general negras, y en donde, claro, ¿no? Uno también, o sea, le jala al baño y en automático se olvida de a dónde va a parar todo eso. Y también me acuerdo mucho de una pieza que aunque ya pues tiene sus buenos años, la de plantas nómadas, ¿no? En donde no era, la idea no era, en el caso de Gilberto Esparza, rehabilitar una legión de seres, ¿no? De pequeñas máquinas que fueran limpiando, ¿no? Y comiéndose el agua para que la planta creciera encima de ellas. Más bien era poner el dedo en la llaga en el sentido de cuánto cuesta rehabilitar hoy en día, ¿no? ¿Cuánto cuesta remediar todo aquello que el ser humano ha terminado por, pues, destruir, ¿no? Y sí, claro, o sea, digamos que hay una, más bien, o sea, esto nos lleva a pensar en muchas distintas escalas de eso, ¿no? O sea, cuánto cuesta, pero no solamente cuánto cuesta, sino qué energía le hemos puesto a olvidarnos de cómo se conectan todas las cosas, ¿no? Le hemos puesto un montón de energía para guardarlo lejos de la Claro. vista, ¿no? Cuando en realidad, cuando las cosas están un poco más cercanas, más en nuestra cara, eh, resulta como mucho más tangible y fácil ver qué está sucediendo, ¿no? A mí eso es algo que me gusta mucho de Jalapa. Ujú. Acá hay varios ríos y hay un montón de personas que están involucradas en el cuidado de los ríos y del bosque, ¿no? Es un Sí, desastre el río igual, o sea, está contaminadísimo en distintos momentos por distintas cosas, ahora por el cultivo de papas, ¿no? Pero
hay personas que están en ello porque no se trata tampoco de pensar en las economías como las de Corea, en donde pues se tiene que hacer se revierte todo en 3 años, sino más bien conforme más personas estemos en contacto con todas estas formas de vida y de existencia, más fácil en una relación íntima. Nosotros siempre hemos abocado por la relación íntima con lo residual ahora, ¿no? O sea, con pensar en esta relación íntima con todas las cosas y entonces entender que no se puede nada más cortar los vínculos, separar las cosas, optimizar de forma Claro, fácil y rápida, ¿no? Lo sí, pensábamos mucho con esta pieza en términos de cómo hemos hecho una planeación urbana monoespecie, ¿no? Que no hay consideración alguna por el hábitat de otras especies, ¿no? O sea, exacto. ¿dónde hemos construido? O sea, bueno, claro, está paradigmático este ejemplo de Haraway en el libro del hábitat de las palomas, ¿no? Pero no pensamos en esos seres que cohabitan las ciudades o que podrían cohabitar las ciudades, ¿no? Entonces se van también reduciendo esas diversidades que antes habían en esos espacios. Claro, claro. Pues animamos al resto de las personas a, si tienen dudas o comentarios puntuales acerca de esta pieza, por favor, no dejen de preguntar vía el chat, porque la que sigue y en lo que se animan, vamos a analizar, bueno, más bien Ilana nos va a mostrar otra pieza reciente que se llama No quiero oro ni quiero plata, que bueno, evidentemente tiene también otro contexto, pero que apunta en este sentido a otra serie de cuestiones. Fernando Dillarza pregunta, hola Ilana y Seida, buena noche, un breve comentario que me hizo pensar en que las aves carroñeras tienden a hacer su ritual de espera a que muera su alimento, como la toma fotográfica de Carter en 1993 de un buitre esperando a una niña sudanesa. Y la segunda es que los animales silvestres tienden a buscar su alimento a diferencia de los domésticos. Es más bien un comentario, pero bueno, bienvenido. Gracias. De hecho, pues no siempre están buscando, o sea, los buitres en particular y sobre todo los urbanos de Lima, pues no están esperando a ver que se muere, realmente tienen ya muy ubicados sus lugares de comida, ¿no? Yo creo que es como si tú tienes a tu disposición comida y tu ritual para comer, y de repente vas caminando por la ruta donde vas hacia tu comida y te encuentras con un festín, pues muy probablemente dirías, a ver quién, ¿no? Comida gratis y hay caviar y hay, yo qué sé, las cosas que más, no sé, no estoy diciendo puras ridículas, pero las cosas que más valiosas son en términos de comida o más deliciosas o lo pueden llamar como o visualizar como quieren, pues y todo está gratis ahí puesto, quizás sospecharíamos un poco de quién nos está ofreciendo eso, por qué no los están ofreciendo y a lo mejor algunos se aventarían y otros no. Lo que sí es muy cierto, y eso seguramente pasaría con nosotras las humanas también, es que si un buitre se anima a bajar y lo prueba, y ya se dan cuenta los demás de la colonia que no le pasó nada, ya entonces bajan todos, Sí, ¿no? sí, 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 Ujú. claro. Bueno, Tania Rubalcaba dice, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Fue muy interesante ver cuánto camino nos queda por aprender sobre la inteligencia de las especies no humanas. También me lleva a pensar cómo tratamos de entenderlo desde nuestros propios marcos y qué categorías propias, te pregunta, te llevaron a cuestionar. Que bueno, supongo que tiene que ver incluso además, bueno, con el propósito del colectivo, ¿no? Pero adelante. Ujú. Gracias, Tania. Pues claro, o sea, sería muy ingenuo también pensar que nos podemos quitar nuestros lentes humanos y de repente devenir otra cosa, ¿no? O sea, no podemos, ojalá pudiéramos cambiar de escala o pudiéramos cambiar de forma de corporal, algunos lo hacemos en momentos diversos, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Requiere mucha energía. Entonces,
Lo que sí nos gusta mucho decir a nosotras es que hay que pues cambiar el punto de vista, ¿no? A veces hay que agacharla, caminar viendo el piso o inclusive acostarse viendo el piso y como viendo las cosas desde otro lugar, o si son un poco más intrépides, subirse a un árbol y sentarse en el árbol, a observar el mundo desde ese árbol, o, digamos, tratar de cambiar la forma en que todo el tiempo estamos mirando, ¿no? No sé qué tanto se puede, pues no, o sea, tenemos un marco cultural y de todo tipo, pero creo que es importante siempre retar nuestra propia visión y tratar de entender de qué forma hacerlo, ¿no? Si algo hemos aprendido en estos rumbos es contemplar, ¿no? O sea, no nos damos el tiempo a contemplar y a interactuar con otras especies para tratar de entender más a fondo qué es lo que está sucediendo con ellas. Eh, y creo que eso es importante, ¿no? Ujú. Y, y eso hace que te preguntes de dónde estás viendo y de dónde estás viviendo y qué derechos tienes y qué derechos no tienes, ¿no? Eh, Estábamos leyendo un libro fascinante de Morissot y en una de las partes escribe, y esta es una frase que le encanta, que nos encanta tanto a Rodrigo como a mí, ahí sí tenemos a veces muchas divergencias, pero a veces muchas convergencias, que pues una de las cosas que ha sido muy fuerte de cambiar de hábitat de la Ciudad de México, casi monobiológico, a este lugar, es que aquí somos minoría, ¿no? Vivimos en una casa en donde hay millones de miles de bichos de todo tipo, chiquitos, medianos, grandes y de todos tamaños, ¿no? Que usan el espacio también, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? Detenernos a ver cuáles son esas interacciones que hay por todos lados. Luego nos No sé si... pasas el libro para que lo podamos poner en los links, ¿no? Ah, Que sí, suena claro que súper sí. interesante. ¿Cuál es el título del libro de Morrison? Formas de habitar, me parece que es ese, sí. Ok. Y bueno, pasando un poco también al terreno de lo que pareciera inanimado, pero que cada vez yo siento que lo es menos en términos de los minerales y de además todo lo que ha sucedido de un tiempo para acá con determinadas economías. Tienes esta segunda pieza que se llama No quiero oro ni quiero plata. Bueno, me interesa que la presentes para darla a conocer a los que están aquí presentes. Muy bien. Esta es una pieza en colaboración con Media Lab MX, en particular con Leonardo Aranda Brito. Aquí queda más claro el uno más uno más uno. Sí. Y bueno, lo que hicimos fue extraer la plata, hicimos un llamado a que la gente nos regalara, nos contribuyera sus teclados en desuso para poder hacer una moneda conmemorativa de la extracción de plata de México, porque somos el país y digamos que nuestra economía se ha sostenido durante ya mucho tiempo con la plata. Si bien en la colonia fue uno de los bienes más deseados, seguimos siendo los exportadores número uno de plata y nos parecía muy interesante la forma en que los residuos tecnológicos también contienen estos minerales, ¿no? Nos preguntábamos de dónde viene la plata de estos teclados. Y aquí es donde, digamos que tuvimos la fortuna de ganarnos un como certamen que se llamaba La Venganza de la Basura, en donde los intereses que hemos compartido durante mucho tiempo con Media Lab pudieron materializarse. Entonces, aquí están los teclados donados. Nos dedicamos a desensamblarlos, quitar todas las partes para recuperar la lógica, así se llama la parte central que tiene impreso la plata, ¿no? Que podemos ver aquí, ¿no? Ujú. Estas son las lógicas. Y entre lo más curioso del asunto es que entre más plata tenga un teclado, pues más rápido es el teclado, ¿no? Y eso también es significativo en términos computacionales, ¿no? La segunda etapa fue un proceso ácido de extracción de plata en laboratorio, una colaboración aquí con la Universidad, con la Facultad de Química
de la Universidad Veracruzana, en particular con el doctor Samuel García, y, y nos dedicamos durante 3 semanas sin parar a este proceso de extracción que requiere de muchos distintos niveles y tiempos con distintos materiales, ¿no? Desde una cocción de 8 horas a 50 grados con una solución de ácido nítrico, y ya pasa por muchos rollos, ¿no? Fue un trabajo laboriosísimo y súper tóxico, para después extraer la plata, fundirla y poder entonces hacer esa moneda conmemorativa. Eh, este es el DOMI que está chueco porque debería decir 288 teclados, pero bueno, son los teclados que se requieren para hacer una onza Troy, que es la moneda típica de plata, que tiene en la faz del frente la cara de los presidentes más extractivistas de plata en México. Y en el anverso tiene una frase de Eduardo Galeano que dice: la economía necesita la plata como los pulmones necesitan el aire, ¿no? Y entonces exhibimos esta pieza. Ya van 3 veces en 3 formatos distintos, pero un poco la idea de la pieza es siempre mostrar la pieza junto con, o sea, siempre están incluidos todos los desechos que se generaron o que sobraron, digamos, en la producción de esta moneda. Entonces, si bien pesa una onza, que son 29 gramos, pues tenemos, pues yo diría que una tonelada de basura en relación a esto, ¿no? Entre el líquido, el agua, el resto de los teclados, los plásticos, etcétera, ¿no? Este se presentó en el CCD. Esta es la versión que se presentó en la Galería Metropolitana de la UAM, con un paste-up, un mural de la mina de San Luis intervenida, digamos, es un collage ahí que hicimos. Y esta es la pieza que se presentó en el Museo de Arte Santa Mónica en Barcelona. Allí también hiciste una moneda conmemorativa, ¿no? Que eso es interesante. Hablando metafóricamente, el revés de la moneda digamos, de la economía y del todo lo que viene detrás, que bueno, ahora lo comentarás, en relación con la colonia, ¿no? Y el hecho de que pues llegaran aquí, sobre todo, pues a extirpar, porque acá, pues, a diferencia, por ejemplo, de Perú, no había tanto oro, pero efectivamente había mucha plata y la sigue habiendo. Entonces, esto fue interesante porque cuando me enseñaste esta pieza, me comentaste la pregunta que te hizo alguien, ¿no? Respecto a cuánto costaba. No sé si quisieras comentarlo también con las personas que están acá. Claro, pues sí, es que cuando la presentamos en España, que es la moneda que ven abajo, porque primero hay que decir que cuando nos invitaron a presentarla en España, Rosa Sánchez, la curadora, pues le dijimos, claro, nos encanta la idea, pero no podemos presentar la misma moneda, tendríamos que hacer una moneda específica porque lo que estaban desmontando el colonialismo también ellos, ¿no? Entonces, claro que le interesaba que hiciéramos una moneda para ese contexto en específico. Ahí nos hicieron la pregunta y entonces hicimos esta versión que tiene que ver con la extracción colonial hasta la contemporánea, ¿no? Pero, pues justo, ¿no? O sea, como que pase, ¿cuánto cuesta un gramo de plata? ¿Cuánto cuesta entonces una onza? Poder hacer una multiplicación, cuánto cuesta un artefacto, ¿no? Uno diría, bueno, pues lo que quiero comprar es la moneda, ¿no? Pero bueno, la moneda no viene, no se compra sola, se compra con todos los desechos con los que se necesitaban para acarrearlas. No puedes salirte con una moneda en la mano, no tienes que salir con, en el caso español, por ejemplo, 302 teclados y sus restos y todos los bidones de líquido y de desperdicios que se hicieron. Entonces, en esa pregunta, o sea, lo que empezamos a hacer es tejer un hilo para atrás de todos los costos y de toda la labor que hay detrás de hacer algo así, ¿no?
Está el costo del diseño de la moneda, de sus impresiones 3D para hacerla casteable, del molde, de la fundición. Está el costo de todas las personas que tuvieron que desmantelar los teclados y las horas de trabajo que fueron esas. Está el coste de todos los químicos que se utilizaron para sacar esa plata, el costo de todo el agua que se utilizó para lavar múltiples veces estos químicos, el costo del gas y de la electricidad y los estudios de Samuel para poder desarrollar esto en un laboratorio. Está el costo de todas las personas que entonces ensamblaron los teclados y el costo de sus salarios mínimos aumentados cuando estamos hablando de la cantidad de teclados que son, y el costo del plástico que viene del petróleo que se sacó de un hoyo en la tierra y el costo de ese, ¿no? Y entonces nos podemos ir atrás hasta el momento en que se extraen los materiales de la tierra y lo que dejan detrás, y entonces se vuelve prácticamente una pieza impagable, ¿no? O sea, no, Claro. o sea, cuesta muchísimo, ¿no? O sea, o vale, sí, cuesta muchísimo, ¿no? Porque cuesta todas esas cosas sumadas que no consideramos cuando estamos usando las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Uno va a comprar un vaso y ya está, Exacto, ¿no? exacto, exacto. Y más aún en términos históricos, con estas fechas, 1546 a 2023, pues el conteo sería, pues, además de histórico, pues casi que ancestral, ¿no? Por todo el sacrificio que hubo con la serie de recursos que se trajeron desde acá, ¿no? Desde la plata hasta la grana cochinilla y pues la razón por la que la fuente que está en el Jardín Botánico de Santo Domingo se tiña de rojo tiene que ver también con el hecho de, pues, todas aquellas personas que murieron en la lucha, ¿no? Por preservar este recurso que pues se vuelve efectivamente de otro tipo y a raíz de otra uso, ¿no? No es pequeño. Extraño que, por ejemplo, Cedillo se haya salvado de estar en la moneda conmemorativa, pero eso también nos habla del hecho de que, pues, todos estos presidentes son muy recientes, ¿no? Sobre todo Fox, Calderón y Peña Nieto. Entonces, esto evidentemente no va a ir, digamos, disminuyendo, todo lo contrario, ¿no? Y también te comentaba yo a raíz de ver este proyecto, el que te compartí, que me recordó mucho de Thomas Thwaites, ¿no? El proyecto Tostador o The Toaster Project, en donde él también se da la tarea de él solo tratar de hacer un solo tostador que además tuesta una sola vez y en donde él hace toda una historia, lo pondremos también en los links, a propósito de la investigación que tuvo que hacer para conseguir el cobre, para, en fin, una serie de cosas. Y lo interesante en el libro que te compartí es que hay una foto que no aparece tan bien en el video, en donde ese proyecto de tostador se puso alrededor de toda la cantidad de tostadores que encontramos a la venta, en este caso, bueno, en Reino Unido, y en donde evidentemente el costo era estúpido, era absurdo, ¿no? Y eso es también muy triste porque nos habla efectivamente de que no hay manera en ese sentido de competir con la maquila, con las ensambladoras, con toda esta serie de procesos industrializados que han hecho del níquel, del plástico, de absolutamente todo, y que solamente nos queda como remanente el hecho de el desastre ecológico que está sucediendo, ¿no? Los desiertos de Atacama, con toda la cantidad de eh, ventas de ropa que jamás se llega realmente ni siquiera, ¿no? Porque también se cree y nos hacen pensar las grandes empresas que hay todavía una segunda o tercera vida y nos animan incluso a veces hasta a reciclar, ¿no?
cuando en realidad lo que sucede es apabullante hoy en día con todo esto y bueno, y ni qué decir en el caso de la industria tecnológica, ¿no? Sí, no, bueno, es tremendo. Y también me gustaría agregar una cosa, me haces pensar en otra, ¿no? O sea, Twait se dio la tarea de hacerlo solo, ¿no? Sí, Y bueno, me parece interesante, sin duda alguna, pero también me gustaría como poner sobre la mesa qué significa tratar de hacer algo solo hoy en día, ¿no? O sea, como que parte del, quizá el absurdo es esa misma cosa, ¿no? Que si lo que nos, bueno, o sea, a ver, si algo le criticaría a esa pieza es cómo le haces más bien para, en conjunto con otras personas, si, con el menor, sin recursos, digamos, hacerlo, ¿no? No hay una, sí, o sea, entiendo la velocidad, lo que está tratando de comprobar, pero creo sí, que no hay nada como trabajar en conjunto, ¿no? sí, Y creo que eso cambia mucho la perspectiva de cómo se está trabajando. Digo, no es gratuito que la decisión de vida nuestra sea trabajar en colectiva, ¿no? Pues tiene un motivo bien fuerte detrás, ¿no? Porque creemos profundamente en que las cosas en conjunto cambian muchísimo más la perspectiva, ¿no? Y entonces creo que ese proyecto de Twait también nos enseña eso, ¿no? O sea, no ujú, solamente la incapacidad que tenemos para competir con la industrialización, pero también lo absurdo que es pensarnos como individuos solos en este mundo, sí. ¿no? Bueno, Ujú. cabe decir que el proyecto de Thomas Thwaites viene a raíz de haber leído él una obra de ciencia ficción cuyo nombre olvidé, pero que está en película y en donde el protagonista está solo después de un cataclismo y se le antoja comerse pues un típico sándwich con pan tostado, ¿no? Y ahí es cuando a él se le ocurre, ese es como el momento de inspiración, pero que como tú bien dices, también aquí hay una cosa en relación con lo que ya deberíamos de empezar a hacer, ¿no? Y más allá de en la vida escolar ver cómo crece un frijolito debajo de un algodón, en lugar de atesorar y acumular tantos datos que más allá de no sé qué tanto funcionen, sino qué estamos haciendo para realmente hacer pues de nuestras azoteas, pues hacer huertos y qué haríamos en un momento en donde pues dejáramos de tener fuentes como electricidad, bueno, ni qué decir agua, cómo es que se va a dar el raciocinio, ¿no? O la división de recursos que ya lo está sucediendo, que ya está pasando en países, digamos, en África hay 5 litros por persona. Y bueno, entonces, esas son las preguntas que deberíamos estarnos respondiendo en un régimen escolarizado desde el kinder, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, como las interconexiones, insisto mucho con ello, y también la inclusión de otras formas de vida en nuestra vida y nuestra arquitectura, ¿no? Las coexistencias, las reciprocidades. Nos gustaba mucho pensar en alguna pieza que hicimos hace muchos años, en qué le devolvemos a la tierra, ¿no? Nosotros nos comemos las riquezas de la tierra y le devolvemos pura mierda porque estamos llenas de medicinas, de tóxicos, o sea, vamos, por ahí hay algunas personas que no, ¿no? Pero en general nuestra sociedad somos seres bien tóxicos, ¿no? Y eso es lo que le estamos devolviendo a la tierra, ¿no? Entonces, Claro. pensemos un poco qué le devolvemos a la tierra y cómo podemos ser un poco más recíprocos con todo eso que nos sigue dando de comer. Ujú. Y yo quería retomar, elegí y porque me acordaba de que en anteriores ocasiones tú me habías mostrado una pieza que, bueno, a estas alturas me parece hasta cierto punto delirante y que tienes dentro de tu página,
y que son las derivas visuales por la basura estructurante. Es muy interesante porque es tan sofisticado el nombre, ¿no? Las derivas visuales por la basura estructurante y abajo, pues ver la imagen del ecoloco, que bueno, para gente de mi edad, pues era, ¿no? Ver el domingo burbujas y tener este primer personaje que hablaba de un ser efectivamente de la ecología, pero que me parece que es muy interesante porque primero que nada trae a cuento la deriva situacionista, que pues como que hay un antes y un después, a mi modo de ver, después de que los situacionistas en la posguerra eh, apelaran a transitar en este caso, bueno, la ciudad, ¿no? Y luego ya hay grupos neosituacionistas como Stalker, etcétera, que ya ni siquiera lo hacen en la ciudad, ya lo hacen, digamos, en el territorio denso y amplio de la tierra, pero se me ocurrió esa porque por un lado la basura estructurante tiene que ver con lo que consumimos día a día y que conste que cuando la hiciste no había TikTok, ¿no? Pero por otro lado, te quiero hacer también una pregunta a raíz de esto. Y pues un poco trayendo siempre a Donna Haraway, a quien amamos, y su contagiante ánimo positivo, que ojalá y así sea, en donde ella sí todavía cree que existe la posibilidad de tener tecnologías flexibles, ¿no? De ser capaces de hacer, ahora sí que para estas tres piezas, ¿no? Y bueno, y la que nos presentarás quizás al final como la pregunta de qué hay en el presente y en el futuro, ¿existirá una forma de articular algo distinto respecto, digamos, de la tecnología y de la manera en cómo nos ha hecho consumir y de lo que estamos viendo y de la evasión y de todo lo que implica esta pieza en particular? Bueno, que, me da mucho gusto que es a colación esta pieza. Se llama Basura Estructurante porque es un homenaje a un libro que se llama Basura de Oscar Calavia. Oscar Calavia es un ser maravilloso, un amigo maravilloso que conocimos a través de su libro. Y justo lo que plantea en uno de sus capítulos es que la basura es un principio estructurante, que de hecho resuena mucho con mi investigación doctoral, ¿no? Que la propuesta finalmente es que la basura no es el residuo de una serie de acciones humanas, o sea, no es lo que queda al final, sino más bien es la basura la que nos estructura socialmente, ¿no? Entonces es voltear un poco la ecuación y pensar la basura como un principio que está generando cosas y no como un fin, ¿no? Y si Sí. volteamos esa ecuación, entonces empiezan a aparecer distintos tipos, o sea, de basuras que nos han estructurado. Claro, es que este video, o sea, este como video ensayo muy juguetón, hay que muy pocas imágenes sobre él. Eh, Pueden ver el video que fue además clausurado varias Súper. veces. Nos Ajá. invitaron a miércoles de Soma y era todavía virtual porque estábamos en pandemia, entonces decidimos que más que dar una charla íbamos a hacer un video ensayo que era como sí, un video de estos capítulos centrales del libro Basura de Oscar Calavia, ¿no? Sí. Y entonces él habla de muchos tipos distintos de basura, ¿no? La basura televisiva, la basura política, los contratos basura, y se van sumando los distintos tipos de basura y hicimos pues collage retomando todos los pedazos de basura virtual que hay, y muchos de los que han sido producidos por Televisa, ¿no? Ajá. Eh, lo curioso del asunto es que puedes bajar estos videos de YouTube, pero si los transmites te clausuran, o sea, te tumban la transmisión en 3 minutos, ¿no? Y Ok. entonces nos tumbaron la transmisión de México, nos la tumbaron en Francia, nos las tumbaron en algún lugar en Túnez, creo, en Turquía.
nos tumbaron la transmisión y, o sea, fue una locura, nos la tumbaron como 3 veces, se volvió performático, ¿no? Y que Claro. habla mucho también de quién es dueño de la basura televisiva, ¿no? Entonces, resulta que ahí está, o sea, que la televisión de Televisa es televisión pues, pública, ¿no? Puedes ver gratuitamente, pero el material que tienen no lo es. Tiene Sí. desechos reservados y entonces todos estos programas basuras con los que crecimos, Ajá. eh, pues tienen derechos reservados, además de ser basura, ¿no? Entonces es una cosa que se va complejizando, pero se volvió tan divertido ese miércoles de Soma después de la tercera clausura, que nos trasladamos todos a un Zoom y curiosamente muchísima gente se fue a meter al Zoom y pues claro, ahí ya no nos podían clausurar, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, como que es un video así un poco eso, un atasque de imágenes que vienen de todos lados. Hicimos un trabajo de investigación bastante amplio tratando de recopilar todas estas Ujú. pedazos de programas que hablan de basura o que son basura o que están referentes a la basura o que estructuran, ¿no? O sea, la basura como está presente en todos lados todo el tiempo. Y tiene que ver también, de hecho, no lo había pensado así, pero con las alternativas que la misma deriva dio de la ciudad, porque en ese entonces pues ya había pues una evidencia, digamos, en el funcionalismo, en donde pues la ciudad moderna iba en función de la producción económica y más bien los situacionistas apelaban por romper con esta guía turística, porque va para todos los lados, ¿no? E ir haciendo, ¿no? Un propio camino en donde nos íbamos a encontrar, porque pues a final de cuentas eso era lo interesante de la deriva, ¿no? Perdiéndonos es que nos encontramos. Ujú, ujú. Entonces, bueno, pues no deja de ser, supongo que por eso es que se les Sí, ocurrió también poner ese nombre, ¿no? exacto, porque además estamos derivando por 1000 lados para encontrar esto. Hicimos una colaboración con mi primo para que nos ayudó en la edición de este video. Y es muy curioso porque mi primo tiene veintitantos años, veintipocos años, y hubo muchísimos de estos programas que él no conocía. Entonces, ir encontrando dónde estaban y estos te llevaban a otros que no conocías. Este, por ejemplo, de abajo, que ya no me acuerdo cómo se llama, es mucho más reciente, a mí no me tocó. Entonces Ajá. fuimos derivando y encontrando una cosa te iba llevando a la otra y nos íbamos perdiendo. Eso en términos de cómo la armamos, ¿no? Si era una deriva y era una deriva, pero virtual, ¿no? Y al Sí. mismo tiempo la deriva de verlo con otras personas y ser censuradas fue otra especie Ujú. de deriva que nos llevó a otro tipo de conexiones, ¿no? Entonces creo que ahí se volvió es una pieza muy divertida, creo yo. ¿Y tú sí crees, como Donna Haraway, que exista todavía una posibilidad de Ay, no sé. reimaginar, de reeducar el deseo, O o ya? sea, no, sí, eso sí, Ajá, pero yo soy más el ecoloco. Tengo esa alma oscura y negra que ve el final. No, o sea, ajá, creo que yo me acuerdo mucho cuando hicimos Ubiquitous Trash Hong Kong, ese fue otro parteaguas importante en la trayectoria de Terés. Fuimos a una playa remota y es una playa que no puedes llegar de ninguna forma. O sea, digamos que es un recorrido como de 40 minutos bajando el monte, después de llegar en coche a un lugar lejísimo. Si esto sí, se puede hablar de... ubico la pieza porque también me la enseñaste, claro. Ajá, 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 pero muy esa buena. playa en particular es muy, muy lejana y cuando llegamos a esa playa era peor que un relleno sanitario, ¿no? Es una playa que Ay, estaba así como, ¿no? Y mm, caminabas en la arena y oías ajá, como si estuvieras pisando un unicel más que arena. Y entonces empezamos a escarbar
Y es que nos dimos cuenta que era infinita la cantidad de capas que había de basura en esa playa, ¿no? Y es una playa donde llega la basura por los oleajes de la corriente del sur de China, ¿no? Ujú, ujú, Transoceánicas, ¿no? Es basura global, nos ujú, encontramos ahí basura de todos lados y ujú. que viaja por el mundo libremente en los mares y llega a distintos lugares. Y ese es un lugar donde por el tipo de corriente llega mucha basura. Pero estar quitando capas y capas y capas y metros de, o sea, bueno, no llegamos a metros porque no puedes estar más de, en un día soleado no puedes estar más de media hora en esa playa porque los gases del plástico son tan Ajá, fuertes ya que te que, envenenan. que te Sí. envenenan, entonces tienes que estar media hora e irte, ¿no? Pues se nos rompió el corazón, ¿no? Y como que ese fue el momento donde nos cayó el 20 que es que ya lo destruimos, ya Claro, lo sí, destruimos, ¿no? sí, Entonces, sí. en ese sentido, yo sí pienso que ya está bien roto el mundo donde estamos, pero al mismo tiempo pienso que hay un montón de generaciones nuevas que son increíbles, que tienen una pila y unas ideas que ya hubiera querido cualquier persona en mi generación tener ese potencial y ese Ujú, ímpetu y ese, pues esas ganas de hacer cosas que creo que sí, o sea, por eso digo que sí, que no, ¿no? claro, claro. Porque no puedo decir que no y tampoco puedo decir que sí, pero sí siento que si estamos atentas, estamos con atención de verdad, ¿no? O sea, atentas a lo que a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno, Ujú, eh, y entramos en relaciones íntimas, insisto, creo que podemos reconfigurar la forma en que miramos y creo que sí podemos deshacer hábitos. Bueno, o sea, digamos, no ujú. sé quién se le ha ocurrido en estos días que hace un calor infernal. A mí, de hecho, no, pero lo voy a intentar mañana. Pues cocinar los huevos en el sol en vez de prender la estufa, ¿no? O sea, no sé, Claro, ¿no? Tenemos que sí, reinventarnos y tenemos que, pues me parece importante que estemos todo el tiempo tratando cosas nuevas, ¿no? claro, 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 claro. ¿Y qué hay para el futuro o en qué andas ahora? ¿En qué anda tres? ¿Qué proyectos vienen o qué se están generando? Si es que puedes hablar de ellos. Sí, estamos muy emocionados porque justo hemos andado en una trayectoria de recta final, así con todo el sudor que implica para hacer un video y un libro, es como el cierre de un proyecto que viene de una red a la que pertenecemos que se llama, bueno, SMUS, y Ujú, se llama Wicked Urban Problems. El proyecto, esta es la bitácora nada más, somos tres ciudades, tres equipos de tres ciudades. En esta ocasión, en el equipo de México está Tres y Eugenio Tiselli. mm, Está un equipo de Calcuta en la India y un equipo de Lima en Perú. Y juntos los tres equipos estamos probando una metodología que codiseñamos que se llama kitchening de cocina, que no es cocinar, es más bien volver la cocina un verbo con todas las ujú, implicaciones de las cosas que suceden en la cocina. Y a partir de tres aliadas no humanas, estamos tratando de develar problemas complejos, perversos, digamos, urbanos. ujú, ujú, ¿No? Y entonces nosotras aquí en México trabajamos con quelites, en Lima ujú. trabajaron con esteras y en Calcuta Calcuta. trabajaron con estiércol de vaca. Oh, Entonces estamos entretejiendo nuestros hallazgos y fue un proceso más o menos corto, pero bien intenso y bien bonito. Y entonces en julio presentamos el libro y el video en la conferencia internacional de SMUS en Tailandia, en Bangkok. Estamos ajá, muy emocionadas con eso. ajá. Ya está a punto de irse a prensa ese libro. Entonces ahí hay muchísimas personas colaborando también, que está increíble ese proyecto, eh, caliteando en Ujú, muchas ujú, dimensiones. ujú.
Y bueno, esa es una de las cosas en las que andamos. Tenemos varios otros 2 proyectos que también están cocinándose. Uno es sobre basura espacial, uno sobre el satélite, el primer satélite mexicano, el satélite Morelos 1. Y el otro también es sobre minería, un poco como yéndonos para atrás en el proceso de no quiero oro ni quiero plata para pensar la minería, ¿no? O sea, digamos, si estuvimos de la tecnología hacia, hacia la plata, ahora queremos ir eso, como yéndonos para Sí. atrás, ¿no? Y estamos indagando sobre procesos mineros para llevar ese proyecto todavía más lejos. Ay, pues larga vida a tres y a todos los Sí. proyectos. Ya luego te voy a pedir el dato de SMUS para ponerlo en los links. Felicidades a ambas. Gracias, Ale. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, pues te agradezco muchísimo, Ilana, el tiempo. Y pues ya saben, este conversatorio, si conocen a alguien que se quedó con las ganas, va a estar la próxima semana en otros 2 formatos, en podcast y en YouTube, para que puedan ver también las imágenes o estén escuchando el audio mientras hacen alguna otra cosa. Y les recordamos que el miércoles tendremos a Ilian González con Plant Power, haciendo una suerte de homenaje a Jerónimo Hagerman, que era su socio con quien tuvo este proyecto llamado Silvestre. Pero bueno, Ilian también es artista, fue así que eh, unieron fuerzas para hacer una serie de proyectos de los que va a hablar, eh, conjuntos y presentes y futuros de Ilian. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ilana, y pues seguimos en contacto, ¿no? Sí, Gracias y por el tengo tiempo. que decir que quiero agradecer a todo el mundo que estuvo escuchando. Muchísimas gracias. Un beso a todas estas caritas hermosas, conocidas, o no caritas, nombres que veo y que conozco, y a los que no conozco también. Muchísimas gracias por sentarse a escuchar. Sí, Y no habíamos muchas leído, gracias por la invitación. no, al contrario, gracias a ti, no habíamos leído un comentario de Perla Mata Chaires que dice: la charla y la pasión por los proyectos y su complejidad me hace pensar en una cita de E.O. Wilson: el amor por la complejidad sin reduccionismo hace arte, el amor por la complejidad con el reduccionismo hace ciencia. Muchas gracias, Perla, y Muchas gracias a gracias, todas Paula. las que estuvieron aquí. Gracias, Ilana, un beso. Igual. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.